Grabación. Estamos grabando. Ok. En, como dice en el mundo, todo está sujeto a pruebas. Disculpe que le interrumpa, profesor. Una compañera acaba de escribir en el grupo que dentro de 10 minutos se está conectando, Ok. que está llegando a la casa y necesita como 10 minutos para prepararse. Ok. Fíjate una cosa. Creo que es Chel. ¿Quién es? Creo que es Chel. Shiel. Chel. Este es Chel. Fíjate una cosa. Todo en el mundo, todo está sometido a pruebas. Y todo tiene que ser probado. Para que sea verdad, tiene que ser probado. Una de las pruebas clásicas que nosotros tenemos como seres humanos es la clásica prueba de la nalgada que le dan al recién nacido. Ahora, ¿por qué le dan la nalgada a un hijo de uno que nazca? Le van a dar la nalgada. Es un sistema probatorio para probar que está vivo. Si no llora, le van a dar, pues, para que llore y se reactiven pulmones, se reactive la respiración. Si no, entran otros procedimientos. Y mientras no esté en ese sonido, no se considera vivo. Quizás puede estar en terapia intensiva, pueden llevarlo a tal, pero mientras no salga esa condición y no respire por cuenta propia, no se considera. Sí, nació, pero una vez que supera la condición, ya es materia probatoria. Porque ni siquiera tiene que continuar con vida para que él tenga derechos. Ahora bien, las pruebas. Dentro del derecho se considera que son la actividad de las partes, siempre, que va dirigida a crear en el juez la convicción de la verdad o la falsedad de los hechos, alegado en la demanda o en la contestación. Lógicamente, como habíamos comentado, en el particular de menores de edad, la prueba es su palabra. Siempre lo van a tomar por su palabra. Por ejemplo, si él llega a algún tribunal o a alguna fiscalía del Ministerio Público y él dice que fulano de tal es su papá y que quiere eso, el apellido de su papá, de esa persona, la carga de la prueba es para el padre, el supuesto padre. Él va a probar que lo que está diciendo ese niño no es cierto. Ahora bien, él dice, mire, no es hijo mío, por decir algo. Ajá, pero necesita probar que no es hijo tuyo. Sí, ¿verdad? Sí necesita probar. ¿Cómo lo va a probar? Con el, digamos, con el examen clínico o el forense ADN, famoso. Porque su palabra no basta decir, no es hijo mío, no basta. Tiene que demostrar. Si él viene y eso va a demostrar, y si es cierto, bueno, ni te quiero contar lo que va a hacer la fiscalía con esa persona. Generalmente hay que decir la verdad, pues. ¿Sea hijo tuyo? Sí. Ok, listo. Y uno como abogado le prepara esa, digamos, esa defensa para que él quede de mejor parado en ese sentido. Otra actividad de las partes, la disolución del matrimonio. Generalmente en la disolución lo que la parte probatoria es el acta del contrato que suscribieron las partes cuando se casaron. Y eso es perfectamente válido. Donde va a ponerse un poco eh, dificultoso para el sentido de probatorio es si tienen bienes. O lo hace, porque lo hace contencioso. También si le dice de que los hijos que están, uno de ellos no es hijo de uno de ellos. De la mujer siempre va a ser, siempre.
uno es el que lleva la partida así como puesta en duda en materia de derecho. Pero es hijo tuyo, no tienes que preguntarle como abogado. Si es hijo tuyo, ¿usted está seguro que es hijo? Sí, porque eso hay que probarlo. Y las partes de del patrimonio, pues hay que probarlo. Si esto lo compraron así, cómo lo compraron. Y generalmente en esas cargas de la prueba se pierde más tiempo, se vuelve más difícil ese litigio. Ese es por esa parte. ¿Alguna pregunta, duda? No, todos sabemos, todos podemos hacer el examen. Ya, vamos a prepararnos para el examen. Profe, en caso de, digamos, por lo menos maltrato a los menores en general, también es la palabra o sea, la palabra tiene la fuerza suficiente también como para poderle imputar a esa persona ese delito que se le está diciendo que cometió. Pero la persona que es menor de edad. Es menor de edad en este Sí, caso. sí. Si Y es es lo mismo en cualquier tipo de violación que se le presente a un menor de edad. En menores de edad. Ok. En menores de edad porque no requiere prueba. ¿Qué prueba va a tener menor de edad? Simplemente dice, mira, esta persona me atacó, me hizo esto. Y es tan de verdad que suena como absurdo, ¿no? Porque ya, vamos a admitir esta persona, admitir todo. Es tan así que es tan absurdo. Buenas noches, profesor. Buenas ¿Cómo noches. está? Fíjese una cosa. Hay personas adultas que establecen un particular con una falsedad, hacen una verdad al menor, porque el menor es manipulable. Ese menor establece que el padrastro la violó y ella va a decir eso ante todo el mundo en ese tribunal, correcto, y no la van a sacar de allí, y esa persona fue detenida y puesta a la orden, inclusive pagó, fue hasta la pica, ahí purgó condena por la preliminar hasta que hubiera el juicio. Inicialmente, ok, el niño dice si es cierto o no es cierto, le dice sí, me pasó esto, siendo verdad o siendo mentira. Vamos a manejar los dos campos en materia probatoria. El juez tiene la obligación por parte del ONNA de solicitar expertos por la misma parte de la defensa. Piden ese experto para que revisen, piden en la parte forense para que le revisen médicamente al niño, que dice ser dice ser víctima de ese maltrato. Y hay dos factores: uno, un psiquiátrico o psicológico. Chance. ¿Ya? No cayó. Ok, un factor psicológico y un factor médico psicológico, los dos van a determinar, por lo menos el médico va a determinar, el psicólogo va a determinar la certeza. Yo creo ahora sí. Sí. La verdad, si el niño está diciendo la verdad, y generalmente dice, hay unos patrones que ellos seguían, pero sin embargo el niño insiste que fue víctima de ese maltrato. ¿Y cómo se construye? Si es verdad, ok, ya el psicólogo va a decir que él se siente afectado por esa situación y construye una verdad procesal, una prueba. El médico patológico va a determinar las causas de ese maltrato físico. Una vez que determine, ya no tiene escapatoria la persona. Pero sin embargo puede haber falsedad y se construye esa falsedad dentro de esa verdad.
Y la mayoría de nosotros abogados vamos a ver más allá de esas líneas. Siempre. Si uno está, en mi caso, que defendía al presunto violador, ¿qué le puedo decir? Le estoy creyendo lo que él me está diciendo. Pero el tribunal está absolutamente dado a que la niña dice la verdad. Cuando nos vamos ya a la audiencia pública, la audiencia, ya le imputaron el preliminar y vamos a la audiencia. Yo traigo a colación los expertos otra vez. El forense patólogo, que quería escuchar de su parte ese testimonio de la niña. Pero uno se debe de asegurar, en materia probatoria, qué realmente pasa en esa situación. Es muy crudo, no lo voy a decir, muy crudo, porque yo tuve que asesorarme con un grupo de médicos y cirujanos por demás. Ellos me explicaron las consecuencias de eso. Esas consecuencias le dieron la línea de flotación al patólogo, al forense de ese momento. Es un caso en Maturín. Y él entra en contradicción. Cuando él entra en contradicción, se determina que es falso lo que están haciendo. Se determina la falsedad de esa situación y la conchupancia, por decir algo, que tenía tanto el 6CPC, la unidad patológica o forense de Maturín, con el psicólogo. Para, darle un cariño, un apoyo a un funcionario del 6CPC que era el amante de la esposa del muchacho que estaba detenido en la pica por esa situación. Por eso hay que determinar en materia probatoria, hay que establecer todas las causas, todas las condiciones, todo el entorno. Porque sí, el menor va a decir, si el menor dice, es mi papá, bueno, no le van a creer de llanamente que es su papá, pero sí se activan unos mecanismos probatorios. Por ejemplo, la fiscalía llama a la persona que está siendo acusada, que es el padre, y él dice que no. La fiscalía tiene el deber de hacerle las pruebas de ADN para determinar que lo que está diciendo es verdad, no el niño. Si determina que no es verdad, ok, al niño no le pasó nada, una acusación falsa, él pensó en su mundo que eso era así porque era su papá que le habían dicho. Y así todo, por eso es que el menor de edad realmente es una arma de doble filo, porque él va a decir, y en primera instancia le van a creer, sin prueba, le van a creer, pero él activa unos mecanismos que van a determinar que lo que está diciendo es verdad. Ahora bien, si el adulto dice, no, yo no soy el padre de él, y le hacen la prueba porque no se va a ir. En ese momento probatorio, si sale positivo, el señor va a pagar desde que el primer día de la concepción. Y el sistema lo va a tener como un maula, un mal padre, y todas las cosas que pueden pasar allí. Pero si él determina que él dice, sin prueba nada, si es mi hija, lo reconozco, y hay una serie de condiciones que él puede traer a colación a la hora, bonitas, edulcoradas, para establecer esa relación, ese vínculo, eso atenúa un poco eso. Pero es una conversación previa que tiene el abogado con el cliente. La verdad por delante. ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? Para ver. Otra alternativa para el medio probatorio, bueno, sí, de verdad, sí estuve con ella en determinado momento, pero ella salía con
y vamos a hacer la prueba. Eso sería otra condición, pero es una preparación que como estrategia que haría el abogado, viendo los términos y los cambios que hay. Porque generalmente el padre se pone un poco ofuscado, pero no hay manera. Empieza a pelear, una relación que tuvo que fue muy tóxica y empieza a decir cosas y no entiende. Entonces, eso hay que tener un poquito de paciencia en eso. Ahora bien, el juez no le importa quién está diciendo la verdad. Él se subsume en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que de alguna manera va a establecer la verdad procesal. Por algún lado, que siempre el juez va a tener como norte todos sus actos, la verdad. Porque es un actor que está allí, es un actor que de buena fe, presume la buena fe, pero la mala fe la va a probar. Él escucha a todas las personas que están allí, todas las personas que están estableciendo algún criterio o alguna causa legal, él la va escuchando. Este me dice la verdad, en la otra parte me dice la verdad. Pero en la conjugación de la verdad procesal, él va a determinar los factores. ¿Quién tiene esa razón? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Ok. Partiendo de esa verdad procesal, tenemos que el juez debe de atender lo establecido en el artículo 451. Ya vamos a mandar una tarea sobre eso. 451 que establece lo siguiente. En la experticia no se efectuará sino sobre puntos de hecho, cuando lo determine el tribunal de oficio, en los casos permitidos por la ley o a petición de parte. Este último caso se promoverá por escrito y la diligencia, indicándose con claridad y precisión los puntos sobre los cuales se efectuará. Es una experticia pericial que consiste en la aportación del juez, que ese juez, al juez de la opinión de personas expertas sobre la materia controvertida o controvertida. Una experticia, digamos, pericial. El llamar a un forense, un experto, un patólogo forense en este caso, o llamar a un psicólogo clínico forense, eso es experto. O determinar la incapacidad o la inhabilitación del procesado o una de las partes, ya entraría en el campo de psiquiatría. Pero eso más que todo se ve mucho en penal. Ese límite de los trastornos conductuales y la responsabilidad penal. Los límites de esa personalidad. Eso es penal. Materia penal. Ajá. Dígame, Calderón. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Profesor, este artículo se podría concatenar con el artículo 1427 del Código Civil, que establece que los jueces no están obligados a seguir el dictamen de los expertos si su convicción se opone a ello. Sí, pero también no es, digamos, unilateral, porque él puede no estar de acuerdo con lo que está diciendo el experto, pero él tiene, por ley y por la parte de la defensa, él tiene que abrir una incidencia que es el auto para mejor proveer. Que él le crea, lo que está diciendo el experto le crea una duda razonable. Y no le permite, y no le cree, no dice, bueno, usted me está diciendo cosas que no puedo, no incide en mi decisión. Y entonces abren la incidencia del auto para mejor proveer, que le va a dar al juez 15 días para determinar o buscar otra forma para concretar esa experticia que le están diciendo. Sí, es válido. Ok,
luego de ese artículo 472, que establece el particular de lo siguiente: el juez, a pedimento de cualquiera de las partes o cuando lo juzgue oportuno, acordará la inspección judicial. Fíjate, toda esa, la inspección judicial, la experticia, la valoración de los documentos públicos y privados que le están aportando, eso le puede crear una duda al juez. Si él le dice, mira, la casa donde vive el niño se está cayendo, si un juez de Logna levanta una inspección judicial a través del pedimento de una de las partes, generalmente de la parte interesada, y van a ver las condiciones, porque él está escuchando que la casa se está cayendo, pero él no puede ver la magnitud del daño, y él en la inspección va a determinar la magnitud del daño, y a través de expertos o peritos le van a establecer que para la reparación se necesitan tanto dinero para hacer esto y esto y esto. Y fíjate, y ya cambia una decisión que él tenía tomada por la inspección. O la cotejación de documentos públicos o privados. Generalmente, si es público, generalmente viene ya, digamos, aceptado por una función pública, y él va a pedir la experticia que lo certifique, si tiene duda de eso, si es emanado de allí. Si es público, solamente cotejar, mira, bueno, ya no se usa cheque, pero el contrato, con un contrato, esto es tu firma, y con eso él puede determinar muchas cosas allí en materias probatorias. Luego el 487, siguiendo con la línea, que establece lo siguiente: el juez podrá hacer al testigo las preguntas que crea conveniente para ilustrar su propio juicio. Fíjate que él es autónomo, él está creando los juicios y crea los mecanismos. ¿Qué es lo que pasa con un testigo en fase probatoria? Generalmente no es tanta incidencia en la parte civil. En la parte penal es más de cuidado. Pero sin embargo, si queremos tener un campo litigioso en el civil, hay que preparar bien al testigo. Prepararlo que diga lo que tenga que decir, más allá y menos de cosas que pudieran afectar lo que uno quiere que diga. Claro, no sé si han escuchado esto. Si es preguntas cortas, la respuesta es larga, ¿verdad? Si es pregunta larga, la respuesta es corta. Si le pregunta, Pedro Centeno, usted nació en Punta de Mata, estado Monagas, cerca del campo petrolero. Sí, porque me está llevando, usted nació, sí. Usted alega haber nacido en la ciudad de Maturín, sin embargo se trasladó a la ciudad de Guárico o de Puerto Ordaz, en el cual estableció negocio. Entonces mi respuesta va a ser un poco más larga. No, yo nací en Punta de Mata, estaba en Monagas, y me trasladé. Y digo todo lo que... no, sí, no, pero sí estuve en Maturín, después de Puerto Ordaz me vine a Punta de Mata y después vine para Caracas. No, ahí perdimos la perspectiva. Porque todo eso queda registrado, y si queremos, si la otra parte quiere seguir a abrir este juicio, solamente repregunta. O el mismo juez dice, ¿cómo es eso que usted vino del Tejero, pasó a Caracas y después a Puerto Ordaz? Porque se le creó una duda al juez. Hay que ser claro, conciso en esa parte de ese testigo. Generalmente el testigo, bueno, sí, sí, se maneja como dueño, sí, él sembró
él andaba con esa persona, hicieron el negocio juntos, por esa parte. Generalmente no es así. Generalmente la gente que anda haciendo negocios andan los dos solos, no testigos. Pero siempre se le inventa un testigo. Ahora bien, ¿qué son los medios de prueba? Siempre que el demandado contradice los fundamentos de hechos de la demanda, es preciso recibir. Yo te llamo ahora. Ok. Es preciso recibir la causa a prueba. Por ejemplo, de acuerdo a la Constitución, en sus artículos 29 y 49, el derecho de probar es un derecho constitucional. Ya sabemos que es el artículo 26, ¿no?, de la Constitución. La tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva. Eso no se debe olvidar, y lo mismo que el 137 constitucional. El 26 dice: toda persona tiene el derecho de acceso a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo. Yo presento lo que te pasa ahorita con el divorcio por desafecto. Ahí no hay más nada. Una persona se acerca y dice: mira, yo me quiero divorciar, pues no la quiero o no lo quiero. Listo. Más nada. Y aquí está el acta, el vínculo. Más nada. Y ahí hijo. Ya cuando dice ahí hijo, ya no necesito yo anexar partida en ese momento. Pero sí voy con mi pretensión de que me voy a divorciar. El 49, que son los derechos que tenemos, ¿verdad?, en ejercer nuestros derechos ante en el proceso, del debido proceso, se aplicará a todas las actuaciones. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables, por una parte. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Ahí está la máxima. Y es una máxima que ha sido trasladada a los menores de edad o el adolescente. Te dice: mira, te dice que tú eres el padre, pero tú lo aceptas. Si tienes dudas, vas para el ADN. No el niño, sino eres tú. Bueno, a los dos, pero el niño inicialmente dice: este es mi papá, y ya. Y es lo mismo que es como no probar nada en el momento, pero sí va a tener que probar. Luego, en ese particular del 49, los medios de prueba son todos esos instrumentos o vehículos legales, lícitos, relevantes, pertinentes, idóneos, que se llevarán al proceso. Esas razones van a ser argumentadas, demostrando afirmaciones o negaciones que hagan parte, a cuyo efecto, a modo de ejemplo, podemos señalar lo siguiente. Una prueba testimonial. El medio de prueba sería la prueba, es el testigo y su razón testimonial. Fíjate que el testigo solamente dice: sí, yo lo conozco, tengo 10 años conociéndolo, y siempre ha tenido ese carro, o siempre ha vivido en esa casa, y ahí más nadie ha venido sino él. Él la pinta, él la lava, él la baña, él hace todo. Simple. Más nada, sin prueba documental, es su palabra. En materia laboral, señala el artículo 69 de la Ley Orgánica Procesal. A ver si lo tengo por aquí. Ya. Tenemos aquí el artículo 69 de la Ley Orgánica Procesal Laboral. Lo vamos a leer, le voy a hacer el comentario. Dice lo siguiente:
Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Pero ocurre hoy en día, en materia procesal. Antes del 2018, 19, si no recuerdo, de ahí para abajo, de allí para abajo, había el trabajador demandaba y tenía que probar su relación laboral. ¿Cómo la probaba? Uno, la carta que consta, o la constancia de trabajo, donde él decía que hacía tal oficio y devengaba un salario por tantos bolívares. Los recibos eran medios probatorios para probarle al juez la relación que él tenía. Hoy en día, doctrinalmente, ya eso no es necesario. Solamente basta la palabra del trabajador. Yo trabajo en tal sitio, aquí está mi estado de cuenta donde me depositan regularmente de tal fecha a tal fecha este monto. ¿Okay? Más nada. El Ministerio del Trabajo, en su oportunidad, le envía la citación a esa empresa para que la carga de la prueba se traslade a esa empresa, para que establezca la relación, sí o no, con esa persona. Y ya. O sea, cambia ese momento procesal, solamente en ese momento. Porque sí, tiene un medio de prueba, el depósito, y aparte electrónico, porque ni siquiera llegan, y si son cuentas de ahorro no van a llegar a estado de cuenta. Ahora, tiene el otro particular, que esa prueba perece. Ajá, dime, Eliendo. Disculpe, profesor, y en caso de amparo laboral es prácticamente lo mismo, se basta solamente con la palabra del trabajador. El amparo laboral, por allá, no es materia ahorita aquí, porque vamos a ver una parte de amparo. Pero sí, el amparo, tiene un particular que tiene 48 horas para demostrar que eso es así. No se pide absolutamente nada en general. El derecho de acceso a mi trabajo, a nada. Verifica, 48 para demostrar eso. ¿Okay? Lo digo porque, por ejemplo, hace poco estaba escuchando un caso sobre una persona que estaba tratando de colocar un amparo laboral y entonces a él le pidieron ciertas cosas para comprobar que realmente él trabajaba en el lugar. ¿Qué estaba alegando él? Él estaba alegando, estaba pidiendo un reenganche en general, que no se le estaba solicitando, no recuerdo muy bien exactamente, pero le pidieron principalmente el RIF del lugar, como pruebas le pidieron los recibos de pago que nunca le entregaron y nunca totalmente sellados por el banco, si no me equivoco, y había otra cosa más que no recordé muy bien, pero eso es un caso que me contaron esporádicamente. Si es un reenganche, ya hay una sentencia. Porque inicialmente le violentaron un derecho, o lo votaron o dejaron por fuera, y él pidió a un tribunal y demostró que efectivamente él no debió haber estado en esa situación y lo reengancha, porque no me voy a amparar por un reenganche, porque primero, los amparos son constitucionales. Derecho que tiene el trabajador. El derecho de acceso al trabajo. Puede ser impedido, no lo dejan pasar. Eso es motivo de un amparo. El derecho que tiene de estar dentro de las instalaciones, de tener las herramientas necesarias y le fueron negadas. O sea, toda esa parte hay flagrancia, o sufrir de racismo, o maltrato, o actos lascivos. Todo eso son condiciones pero de que si es relevado del cargo y te vas, él tiene las acciones en el tribunal. Si el tribunal emite el reenganche y él no lo han reenganchado,
él tiene que pedirle al tribunal que se ejecute la sentencia. Porque en ese proceso nadie le va a decir el reenganche, pero el reenganche es que tuviste una situación que te votaron. Bueno, yo todavía no recuerdo muy bien por qué razón fue. O sea, estoy como tratando de divagar un poco sobre la situación. Solo recuerdo es que no le bastó simplemente con su palabra para poder, digamos, colocar un amparo en general. Claro, dime, Calderón. Profesor, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que nos está haciendo lectura, en el artículo 72, ahí el artículo establece algo interesante y pues puedo leerlo si, Sí, dale. si, ¿sí? Dice, salvo la disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configure su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuera su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba. Entonces aquí, bueno, hace una mención que el empleador en la relación procesal siempre va a tener la carga de la prueba. Ok, continúo, dice, de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo, cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo, gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuera su posición en la relación procesal. Claro. Entonces creo que acá nos aporta esa parte en donde siempre va a existir la presunción hacia el trabajador de la existencia de su relación de trabajo cuando él así la declare en el momento procesal. Ok, muy bien. Ok, pero estamos en civil. Después, en algún momento... ¿Verdad, profesor? no, verdad. Pero está muy bueno, está muy bueno. Fíjate que no estamos tan lejos de esa carga probatoria. ¿De quién tiene la carga? El problema radica ahora, estoy tratando de que el derecho al trabajo tenga ese procesal del trabajo. Ya estamos trabajando en eso. Ahora bien, en el artículo 17 ya sabemos que el artículo 26 tutela todos los derechos colectivos y difusos de las personas. También el 257 constitucional establece algunas características, que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación. Fíjate que estamos hablando, simplifica. Yo no tengo que descargar el montón de carpetas para decir que tengo una relación de trabajo o tengo una causa. Y eso lo he ido simplificando. Está la materia del ONNA, está la materia laboral, está la misma, el matrimonio por desafecto. Sin embargo, se han puesto un poco, no tan, digamos, tan difícil en la materia de probar la parte patrimonial, porque trae consigo muchas aristas que son muy sensibles, de dejar a una persona en la inopia, de dejarla en cero. Por ejemplo, fíjese una cosa, se guarda la relación que existe el matrimonio por el acta, probado. Se guarda la relación probada que tienen hijos, partida de nacimiento. No se está verificando si son hijos o no, simplemente son hijos. Luego, la parte patrimonial. Ahí juega un papel ponderante que las personas no lo ven, no le dan tanta importancia, que el estado civil en la cédula de identidad. Ahora, eso no está en ninguna ley, solamente es un dato para mejorar la información del Estado. O sea, fecha de nacimiento, la condición que tenga del Estado civil.
Sin embargo, muchas personas dicen, bueno, si estamos casados, que aparezca soltero. En algunas partes dice, bueno, si tiene que aparecer el, el estado civil casado para hacer cualquier negociación, un negocio jurídico, un préstamo o algo así que necesite, que realmente diga casado. La gente lo hace, pero sin embargo, si aparece soltero, tampoco va a alterar mucho, solamente facilita las condiciones para la adquisición de esos bienes. Hablaremos sobre ese proceso más profundo. Eso son estrategias. Eso no es que eso usted va a ser casado o soltero. Yo, como abogado, una pregunta, mire, ¿cómo aparece en la cédula? ¿Soltero o casado? Soltero. Listo. La carga se va para otro lado. Casado, bueno, la carga es uno solo. En ese 257 que leímos ahorita también se nuclea esa parte. El 12 es la verdad procesal, pero el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil está la lealtad y probidad de esa prueba. Y la tiene el juez. Deberá tomar de oficio, a petición de parte, todas las medidas necesarias establecida en la ley tendente a prevenir o a sancionar la falta de lealtad y probidad en el proceso, lo contrario a la ética profesional. No puedo llegar yo como parte ya haciendo improbo y haciendo desleal con el que estoy demandando. El juez debe tomar en cuenta eso. Yo creo que le mandé una sentencia, creo no, ustedes no, en la otra. En el otro grupo que le mandé una sentencia que el juez consideró que no tenía la razón la persona que estaba demostrando con pruebas que realmente sí tenía la relación con la administración, en este caso de seguro. Es una pérdida total de seguro. Él demanda administrativamente a esa persona y demuestra que la pérdida fue total. Y el seguro y la empresa, creo que Mitsubishi o Toyota, tenían que reponerle el bien completo. Sin embargo, ellos alegaron, el seguro alegó que como era pérdida total le daban 165 millones, algo así. Y él no estuvo de acuerdo en esa negociación extrajudicial. Se fueron a tribunales y el juez determinó que en materia probatoria él no probó que él tenía una relación con el seguro que le guardaba el vehículo. Cosa, eso es no ser leal, eso es improbo. Entonces, de esa segunda instancia, eso llegó a casación y casación devolvió todo ese proceso a segunda instancia para que él reconsiderara y evaluaran las pruebas de esa persona. Si pueden suceder cosas improbas. Es un ejemplo. ¿Alguna pregunta, dudas? Ok, si no hay nada, seguimos. 170. Las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en el proceso con lealtad y probidad. En tal virtud deberán exponer los hechos de acuerdo a la verdad. Nosotros debemos cuidarnos eso como abogados. Ya debemos conocer, primero, en el interín, si es verdad o es mentira lo que es. Si es mentira, para nosotros como representantes de esa persona, vamos a defender una verdad. Pero ya sabemos, ya se le dice de que en materia probatoria va a cero. Pero sin embargo, vamos a defender porque no podemos decirle, fíjate que ya no es leal ni probo decirle, sí, mi cliente lo cometió y él de verdad que sí fue un adúltero.
hay que trabajarlo de otra manera. No ocultar la verdad porque también entraríamos en esa falla. Simplemente la equivocación. Tampoco decir, no, porque es hombre y hombre tiene la carne débil. No, hay que decir eso. Hay que tratar de uno encontrar las palabras adecuadas y probar que sí es cierto, pero que a la vez no lo es. Y siempre dentro de un juicio crear la duda. Crear una duda que la gente, el juez, obligar a otros procedimientos. O es tan magnitud de probatoria para obligar al juez que salga a una inspección, a una experticia, más allá de lo que se está conversando en ese momento. En realidad la prueba es digamos que es la guinda de este pastel. Es el todo del procedimiento civil, la prueba. Eso es como los contadores. Los contadores tienen, si sabes mucho de presupuesto, estás hecho, ¿o no? No se llama una materia de presupuesto, ¿no? Creo. Nosotros debemos, a partir de este momento de conociendo la prueba, estudiar sobre esa prueba. Porque realmente este es el todo. Del todo, del todo de mercantil, administrativo, penal, civil, todo, tributario, todo tiene que ver con esto. Y si esos derechos no contienen estas normativas del Código de Procedimiento Civil, lo toman como accesorio. Porque es la fuente. Ok. Después de esta parte, en ese sentido, se señala que en virtud que es deber de colaboración, el principio universal es que nadie puede ser obligado a proporcionar o suministrar pruebas en su contra, de acuerdo a lo dispuesto en el 49, ¿verdad? Nadie puede. Están las restricciones. Esas restricciones están, 1, el deber de exhibición que establece el 436 del Código de Procedimiento Civil. 436. No está. Ok. Dice, la parte que deba servirse de un documento que según su manifestación se halla en poder de su adversario podrá pedir su exhibición. Los poderes, los famosos poderes. ¿De quién los tiene? Vamos a detener aquí un momentito.